Si las historias de fe, coraje y perdón aún tocan tu corazón, quédate conmigo hasta el final y escribe desde dónde estás viendo esta historia. El sol de la Ciudad de México hería los ojos de quien podía ver, pero para Ricardo, un magnate de 60 años, el mundo era un tapiz de sonidos filtrados por una tecnología cara. Ciego desde hacía 5 años por un accidente que le robó más que la visión, se había convertido en un hombre encapsulado en amargura. Cada paso en la ajetreada acera era un recordatorio de su dependencia, un eco de su fragilidad que enmascaraba con un traje impecable, zapatos italianos y una expresión de desprecio permanente. Su guardaespaldas, un hombre robusto y silencioso, era menos un protector y más una extensión de su voluntad, un guía caro para navegar por el mundo que no veía, pero que aún creía dominar completamente. Ricardo oía la ciudad a través de sus gafas especiales, la cacofonía de bocinazos, los pregones de los vendedores ambulantes, el murmullo incesante de la multitud. Para él eran solo ruidos irritantes, la banda sonora de un mundo inferior que un día gobernó con la mirada. La voz metálica en su oído describía el entorno con una precisión fría y sin alma. Avenida concurrida, personas caminando, edificio comercial a la derecha. Odiaba esa voz, pero odiaba aún más el silencio que vendría sin ella. Era un prisionero de lujo, encerrado en una oscuridad dorada, donde la desconfianza era su único guía y el dinero la única medida de valor que aún lograba comprender. Cada persona era un potencial interesado, cada amabilidad una farsa calculada. Al otro lado de la misma avenida, agachado junto a un poste, estaba Mateo, un niño de 12 años cuyos ojos contenían una sabiduría mucho más allá de su edad. Su vida era el reverso de la de Ricardo. En lugar de trajes caros, llevaba una camiseta descolorida y pantalones remendados. En lugar de un guardaespaldas, solo tenía una caja de herramientas improvisada, ensamblada con piezas encontradas en la basura y un puñado de dulces para vender. Sus zapatos gastados ya habían recorrido kilómetros de esperanza y desilusión por aquellas calles, pero su rostro mantenía una serenidad terca, una negativa a dejarse endurecer por las dificultades que enfrentaba diariamente en su jornada. La vida cotidiana de Mateo era una sucesión de pequeñas batallas por la dignidad. Ofrecía sus servicios de pequeña reparación, un reloj que se detuvo, el asa de un bolso que se rompió, y recibía a cambio miradas de desconfianza o un no ríspido. Intentaba vender sus caramelos y era frecuentemente ignorado, como si fuera invisible, parte del paisaje urbano de pobreza que la gente prefiere no ver. Ese mismo día, una señora elegante había acercado más el bolso a su cuerpo cuando él se aproximó, y el gesto, aunque silencioso, pesó sobre sus hombros como una piedra más. Él no quería su dinero, solo un poco de respeto, un reconocimiento de su existencia. Aún así, en medio del caos y la indiferencia, Mateo guardaba un santuario dentro de sí. En un momento de calma, entre un intento de venta y otro, se apoyó en la pared de una iglesia antigua, cerró los ojos y apretó entre sus dedos una pequeña medalla de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles que su abuela le había dado. No era una oración con palabras, sino un suspiro de fe silenciosa, un instante en el que se reconectaba con la creencia de que la bondad existía, aunque estuviera escondida. Era ese pequeño ritual lo que le impedía rendirse, la llama minúscula que iluminaba su alma en medio de la oscuridad de la indiferencia humana. En ese preciso instante, Ricardo caminaba en su dirección, completamente ajeno a la presencia del chico. La voz en su oído narraba la aproximación de un semáforo, pero no mencionó la grieta traicionera en la acera justo frente a él. El magnate, absorto en sus pensamientos agrios sobre una negociación fallida, dio un paso en falso. El mundo de Ricardo, ya oscuro, perdió su eje. Su cuerpo, desacostumbrado a cualquier tipo de imprevisto físico, fue proyectado hacia adelante con una violencia torpe. Un muñeco de lujo cuyas cuerdas fueron súbitamente cortadas, exponiendo su total y completa vulnerabilidad. El impacto fue seco y humillante. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo de concreto fue ahogado por el ruido de la ciudad, pero para Ricardo
fue ensordecedor. Más agudo, sin embargo, fue el chasquido nítido y fatal de sus gafas especiales al chocar contra el pavimento. Por un segundo la voz electrónica se atragantó. Advertencia, sensor de proximidad dañado. Y entonces, el silencio. Un silencio absoluto y aterrador que no había experimentado en años. Estaba caído, ciego y por primera vez verdaderamente sordo al mundo que lo rodeaba, perdido en una oscuridad total. El guardaespaldas corrió para ayudarlo a levantarse, limpiando el polvo de su traje con gestos rápidos y nerviosos. ¿Se encuentra bien, señor? ¿Puede ponerse de pie?, preguntó la voz ansiosa, ahora distante y ahogada. Ricardo, temblando de rabia y pánico, le arrebató las gafas de las manos al guardaespaldas. La montura de titanio estaba torcida y uno de los finos cables del dispositivo de audio colgaba, inerte. «¡Arregla esto! ¡Ahora!», gruñó, la orden cargada de desesperación. El guardaespaldas, un hombre entrenado para someter amenazas físicas, miró la delicada tecnología rota con total impotencia. Su poder era inútil allí. Fue entonces cuando una voz infantil, calmada y clara, cortó la niebla de pánico de Ricardo. «Señor, con permiso, creo que puedo arreglarlo». Mateo se había acercado, sosteniendo su pequeña caja de herramientas. Ricardo, sin poder ver el rostro sincero del niño, oyó solo el sonido de su condición. Era un niño de la calle, un mendigo. Su respuesta fue inmediata y cruel, un reflejo de su prejuicio. «Largo de aquí, mocoso. No necesito tu limosna ni tu lástima». La injusticia de la acusación flotó en el aire, un conflicto a punto de estallar entre la arrogancia ciega y la compasión que veía con claridad. El guardaespaldas dio un paso adelante, listo para obedecer la orden de Ricardo y alejar al niño. Su mano grande se posó suavemente en el hombro de Mateo, pero el chico no retrocedió. Levantó los ojos, no hacia el guardaespaldas, sino en dirección a la voz de Ricardo, y habló con una firmeza que desarmó a todos. «Señor, no quiero su dinero, solo quiero ayudar. La patilla está torcida, pero el hilo de cobre que lleva el sonido a su oído solo se soltó del conector. Ya he arreglado cosas así antes, en radios viejos». Su explicación era técnica, precisa y cargada de una honestidad imposible de ignorar, silenciando la furia del magnate por un instante. Una pequeña multitud comenzaba a formarse, atraída por la escena inusual. El hombre rico y bien vestido caído en desgracia, el guardaespaldas imponente y en el centro de todo, un niño de la calle desafiando el orden de las cosas con una calma sorprendente. La humillación de Ricardo se intensificaba a cada segundo. Ser el centro de un espectáculo público era su mayor tortura. Él, que pagaba fortunas para mantener su privacidad, estaba ahora expuesto, vulnerable, y la única solución aparente venía de la fuente más improbable y para él más humillante. La impotencia era un veneno que no sabía cómo metabolizar, corroyendo su armadura de arrogancia. «Él sabe de lo que habla», murmuró una mujer en la multitud que había observado todo desde el principio. El guardaespaldas miró a Ricardo, buscando una instrucción, pero solo vio a un hombre en conflicto, la mandíbula apretada en una mezcla de rabia y desesperación. El silencio de Ricardo fue el permiso que Mateo necesitaba. Ignorando el mundo a su alrededor, se arrodilló en el suelo sucio, abrió su caja de tesoros improvisados y comenzó a trabajar. Era su primera microvictoria, la conquista del derecho a intentarlo, un pequeño acto de coraje que cambiaba la dinámica de toda la escena, transformándolo de un mendigo a un experto. Ricardo, cediendo a la presión y al deseo desesperado de salir de esa situación, gruñó con desdén: «Date prisa con eso entonces, pequeño ingeniero. Pero si estropeas del todo esta pieza, que cuesta más de lo que tu familia entera ganará en la vida, te juro que te arrepentirás». La amenaza sonó vacía, patética. Era el último intento de un rey destronado de afirmar un poder que ya no poseía en ese momento. Mateo no respondió. Simplemente se sumergió en su trabajo, sus manos pequeñas y ágiles moviéndose con una precisión que contrastaba con la brutalidad de las palabras del magnate. Dentro de la caja de Mateo no había herramientas de marca,
solo objetos resignificados por la necesidad, una pinza hecha con 2 clips de papel, un pequeño destornillador con la punta afilada en el concreto, un rollo de cinta aislante casi al final. Para Ricardo, que imaginaba el contenido de la caja, aquello era basura inútil. Pero en las manos de Mateo, cada objeto tenía un propósito. Usó la pinza improvisada para sujetar el minúsculo hilo de cobre, sus dedos callosos demostrando una delicadeza que parecía imposible. El mundo a su alrededor desapareció para él. Solo existían las gafas rotas y la solución que ya vislumbraba en su mente. Mientras trabajaba, un recuerdo de su abuela le vino a la mente. Ella siempre decía, con su voz suave, «Mijo, Dios nos dio a cada uno un don. El tuyo está en esas manos. Manos que arreglan, que crean, que ayudan. Esas son manos bendecidas. Nunca te avergüences de ellas, no importa cuán sucias estén». Este recuerdo era su escudo contra el desprecio de Ricardo. Le recordaba que su valor no estaba en la opinión de los otros, sino en su capacidad de hacer el bien, de usar su talento para restaurar lo que estaba roto, ya fuera una radio vieja o la conexión de un hombre con el mundo. Ricardo permaneció en silencio, una estatua de impaciencia. No podía ver, pero podía oír. Podía oír los sonidos concentrados y metódicos del trabajo del niño. El clic suave de la pinza, el leve raspar del destornillador, el sonido del metal siendo gentilmente doblado de vuelta a su lugar. Eran sonidos de progreso, de competencia, muy diferentes a los gruñidos frustrados de su guardaespaldas momentos antes. Por primera vez en mucho tiempo, la curiosidad comenzó a perforar su gruesa capa de cinismo. ¿Quién era ese niño que trabajaba con la concentración de un maestro artesano en medio del caos de la avenida? El guardaespaldas, que observaba todo desde arriba, estaba genuinamente impresionado. Veía la inteligencia en los movimientos de Mateo, la solución creativa a un problema complejo. En un gesto de respeto espontáneo, se acercó y le ofreció a Mateo su propia botella de agua. «Toma, chico, pareces tener sed». Mateo se detuvo por un segundo, miró al hombre, vio un destello de humanidad en sus ojos y aceptó con un asentimiento de cabeza agradecido. Fue una pequeña alianza formada allí, en la acera, una ayuda inesperada que fortaleció aún más la resolución del niño. Una microvictoria de respeto. Ricardo escuchó el intercambio y sintió una punzada de irritación. Su propio guardaespaldas, pagado para ser su sombra leal, estaba ahora del lado del mocoso. La situación se estaba saliendo completamente de su control. Sus reglas, su poder, su dinero, nada de eso se aplicaba a esa escena. Él era solo un espectador ciego en una historia que ya no estaba bajo su dirección. Esa pérdida de control era más aterradora que la propia oscuridad. Estaba acostumbrado a comprar lealtad, no a presenciarla siendo ofrecida gratuitamente a un niño de la calle. Su mundo se estaba poniendo patas arriba. Con una habilidad impresionante, Mateo no solo realineó la montura de titanio, sino que notó algo más. «Se le han caído otras veces, ¿verdad?», preguntó, sin levantar la cabeza. «Hay una soldadura fría en el circuito de audio, por eso el sonido debía tener un poco de estática». Ricardo se quedó en shock. Era verdad. El audio había empeorado durante meses, y ningún técnico de su empresa logró identificar el problema. Aquel niño, con sus herramientas de basura, había hecho un diagnóstico que los expertos pagados a peso de oro no consiguieron. Fue un error de Ricardo subestimarlo, y comenzaba a sentir el peso de ello. Mateo entonces usó una pequeña cuchilla para raspar la soldadura antigua, y con una gota de una resina que sacó de una pequeña lata, rehizo la conexión. Era una técnica que aprendió arreglando los auriculares de sus amigos en la comunidad donde vivía. Sopló suavemente para secar, un gesto casi cariñoso, y luego, con el mismo cuidado, reconectó el hilo de cobre que se había soltado en la caída. Su trabajo estaba casi completo. La tensión en el aire era palpable. La pequeña multitud observaba en silencio, como si estuviera presenciando una cirugía delicada y compleja. El niño entonces tomó la cinta aislante y con una precisión quirúrgica protegió la conexión recién hecha, asegurando que no se soltara de nuevo. El arreglo no era estéticamente perfecto,
La montura tenía una pequeña cicatriz de metal torcido y cinta negra, pero parecía sólido, funcional. Mateo pasó la manga de su camisa por las gafas, limpiando los lentes con un cuidado reverente, como si estuviera puliendo una joya. Se levantó, el polvo en sus rodillas como testimonio de su esfuerzo, y extendió las gafas en dirección a Ricardo. Su mano estaba firme, su rostro sereno. «Listo, señor. Creo que ahora funcionará». Ricardo extendió la mano temblorosa y tomó las gafas. El metal todavía estaba ligeramente tibio por el toque de las manos del niño. Dudó por un largo segundo, el corazón latiendo fuerte contra sus costillas. El miedo a que no funcionara era tan grande como el miedo a que sí lo hiciera. Se puso las gafas lentamente, ajustándolas sobre las orejas. El silencio se prolongó por 1, 2, 3 segundos. El mundo continuaba mudo. La decepción comenzó a formarse en su rostro, una máscara de «lo sabía», a punto de consolidarse y estallar en furia. Y entonces sucedió. Un pequeño chasquido eléctrico, seguido por la voz familiar, pero increíblemente diferente. Sistema de audio reiniciado, diagnóstico completo, claridad de la señal, optimizada al 110%, conexiones estables. La voz ya no era solo metálica y fría. Tenía una profundidad, una nitidez que Ricardo no oía desde que compró el aparato. Podía oír el zumbido distante de un aire acondicionado en el edificio del otro lado de la calle, el susurro de las hojas de un árbol al viento, la risa de un niño a una cuadra de distancia. El mundo invadió sus sentidos con una riqueza de detalles abrumadora. Ricardo se quedó paralizado, de pie en medio de la acera, completamente inmóvil. El guardaespaldas, la multitud, el ruido de la avenida, todo desapareció. Su mente, que vivía en una niebla de sonidos ahogados y descripciones robóticas, fue inundada por una claridad cristalina. Ese niño no solo había arreglado sus gafas, le había devuelto el mundo. Había mejorado su única ventana a la realidad. La magnitud de lo que acababa de suceder lo golpeó como una ola, un tsunami emocional que rompió todas sus defensas de una sola vez, dejándolo expuesto y sin palabras por primera vez en su vida adulta. El magnate intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. Su boca se abrió y se cerró, pero la arrogancia, el desprecio, la rabia, todo había sido barrido por una onda de choque y estupefacción. ¿Cómo era posible? ¿Cómo ese niño, salido de la nada, de la suciedad de la calle, podía poseer un talento tan puro, una habilidad tan extraordinaria? Un talento que su dinero no pudo comprar, que sus ingenieros no pudieron replicar. Los cimientos sobre los que había construido toda su vida. La creencia de que el valor y la competencia se medían en cifras bancarias, comenzaron a resquebrajarse bajo sus pies. Mateo observaba el rostro de Ricardo, esperando una reacción. No veía al magnate, al hombre poderoso, veía solo a un hombre mayor, perdido en su propio mundo, que quizás ahora podía oír un poco mejor. El niño no tenía idea del terremoto que había causado en el alma de ese hombre. Para él, el trabajo estaba hecho. Había usado su don para ayudar a alguien que lo necesitaba. Era así de simple. Empezó a guardar sus herramientas, listo para seguir su camino, para volver a su lucha diaria por la supervivencia, sin esperar nada a cambio de ese momento. El guardaespaldas se acercó a Ricardo, preocupado por su silencio prolongado. «Señor, ¿está todo bien? ¿Funciona?» Ricardo levantó la mano lentamente, pidiendo silencio. Aunque el mundo ya estaba perfectamente claro en sus oídos, se concentró en el sonido más cercano, la respiración tranquila y suave de Mateo, que guardaba su caja de herramientas a pocos metros de distancia. Era el sonido de la vida, de la humildad, de la dignidad, un sonido que su dinero nunca podría haber comprado y que su arrogancia casi le impidió oír. La injusticia de su actitud anterior lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Finalmente bajó la mano y giró la cabeza en dirección a Mateo. Su propia voz, cuando finalmente salió, sonaba ronca, extraña a sus propios oídos, despojada de su autoridad habitual. «Espera», dijo. La palabra era una petición, no una orden.
Fue la primera vez en años que Ricardo pedía algo sin la expectativa de que fuera inmediatamente atendido por obligación o pago. Era un sonido nuevo en su repertorio, el sonido de la vulnerabilidad transformándose en otra cosa, algo que aún no podía nombrar, pero que lo asustaba y lo atraía al mismo tiempo. Mateo se detuvo y miró hacia atrás, la caja de herramientas bajo el brazo. Vio la confusión en el rostro del hombre y esperó. No había prisa en sus ojos, ni expectativa, solo una paciencia que parecía infinita. Él ya había dado lo que tenía para dar. El resto ya no dependía de él. La multitud, sintiendo que el drama había llegado a un punto crucial, también permaneció en silencio, observando la interacción entre los dos personajes tan opuestos, el rico y el pobre, el ciego y el que veía con el corazón. El escenario estaba preparado para el gran giro. Ricardo respiró hondo, el aire llenando sus pulmones con una nueva conciencia. El mundo de repente parecía vasto, lleno de posibilidades que había olvidado. Estaba al borde de una decisión, un precipicio moral. Podía despachar al niño con algo de dinero y volver a su vida de amargura lujosa, o podía hacer algo diferente, algo que su versión anterior jamás consideraría. La voz del niño, calmada y segura, todavía resonaba en su mente, no como un sonido en sus gafas, sino como una verdad en su alma. Solo quiero ayudar. Pensó en su propia soledad, en sus días vacíos llenos solo de negocios y del recuerdo amargo de lo que había perdido. Pensó en la forma en que trataba a las personas, como si fueran peones en su tablero particular, y entonces miró, o mejor dicho, sintió la presencia de ese niño, una fuerza de la naturaleza en miniatura, que poseía una riqueza que él jamás tendría, un propósito limpio, un corazón intacto, una dignidad que no estaba en venta a ningún precio. El contraste entre ellos era un abismo, y Ricardo sintió un deseo súbito y abrumador de cruzarlo. El hombre que medía todo en términos de ganancias y pérdidas estaba ante una transacción que no entendía. Ninguna cantidad de dinero parecía adecuada. Darle dinero al niño ahora parecía un insulto, un intento de reducir ese acto de pura genialidad y bondad a una mera transacción comercial, lo que mancharía la pureza del momento. Necesitaba hacer algo más, algo que honrara el regalo que había recibido. No la reparación de las gafas, sino la lección de humildad que vino con ella. La decisión comenzó a formarse, aterradora y liberadora. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Ricardo, y la pregunta era genuina. Quería saber. Necesitaba saber el nombre del niño que, en pocos minutos, había desmontado la fortaleza que tardó años en construir alrededor de sí mismo. Ya no era solo mocoso o niño de la calle. Era alguien, un individuo que había demostrado más valor y habilidad que cualquiera de los ejecutivos en su nómina. La simple pregunta marcó el inicio de un cambio sísmico en su percepción del mundo y de las personas. Mateo, respondió el niño, su voz clara y sin vacilación. Solo su nombre, nada más. Sin apellido, sin historia, sin petición. Solo Mateo. El nombre flotó en el aire, simple y poderoso. Para Ricardo, sonó como el nombre de un milagro, la llave que podría abrir la puerta de su prisión oscura. Repitió el nombre para sí mismo, en silencio, probando su peso en su mente. Mateo, un nombre que significaba don de Dios. La ironía no pasó desapercibida para el hombre que hacía mucho había perdido la fe. La gratitud que Ricardo sintió fue una emoción tan extraña y abrumadora que casi se tambaleó. Era una ola de calor que se extendió por su pecho frío, derritiendo años de hielo. Gratitud, una palabra que usaba en 1900 discursos corporativos, pero cuyo significado real había olvidado. Y esa gratitud no era por tener sus gafas de vuelta, era por haber sido visto, de verdad, por alguien que no quería nada de él. Mateo no lo vio como un magnate ciego e indefenso, sino simplemente como alguien que necesitaba ayuda, y ayudó. Ricardo sabía que ese momento era una encrucijada en su vida. El camino antiguo era conocido, seguro en su miseria. El nuevo camino era desconocido, aterrador, pero contenía una promesa de algo real, algo significativo. La elección que hiciera ahora definiría no solo el futuro del niño, sino el suyo propio. Definiría si moriría como un viejo rico y amargado
o si podría, en los años que le quedaban, encontrar un nuevo tipo de visión, una que no dependía de sus ojos o de la tecnología. Recordó el accidente, la oscuridad súbita, la rabia que sintió hacia Dios, hacia el mundo, hacia todos. Había transformado su dolor en un arma contra los demás. Mateo, que probablemente enfrentaba dificultades diarias que Ricardo ni siquiera podía imaginar, transformaba sus habilidades en un regalo para los demás. El contraste moral entre ellos era flagrante, una lección dolorosa e iluminadora. ¿Quién era el verdadero ciego allí? ¿Quién era el verdaderamente pobre? Las preguntas resonaban en la mente de Ricardo con la claridad recién descubierta de sus gafas. El mundo a su alrededor parecía haber contenido la respiración, esperando la siguiente escena de ese guión improbable. El magnate y el niño de la calle, unidos por un par de gafas rotas y un acto de bondad inesperada. Ricardo sintió que el suelo desaparecía por segunda vez ese día, no por la caída física, sino por la revelación abrumadora. La fuerza contenida en la dignidad de un niño humilde acababa de sacudir el imperio construido sobre la arrogancia de un hombre poderoso y ciego a lo que realmente importaba. Si tú también crees que los humildes tienen más fuerza de la que imaginan, sigue esta historia, deja tu like y suscríbete al canal. La decisión que Ricardo tomaría a continuación no solo cambiaría su vida y la de Mateo para siempre, sino que también enviaría ondas de choque por un mundo que desesperadamente necesitaba creer que la bondad todavía era la fuerza más poderosa de todas, capaz de arreglar incluso las almas más rotas y de abrir los ojos que se niegan a ver. La primera reacción de Ricardo, su instinto más antiguo y pulido, fue recurrir a la única herramienta en la que realmente confiaba: el dinero. Su mano se hundió en el bolsillo interior de su saco y sacó un fajo de billetes que haría brillar los ojos de cualquiera. Era una cantidad absurda, suficiente para comprar el silencio, la gratitud, el olvido. Era la forma en que siempre lo había resuelto todo, transformando interacciones humanas en transacciones financieras, nivelando el campo de juego a su favor. Este era el momento en que todo parecía perdido, no para su visión, sino para su alma, la última trinchera de su antiguo yo, luchando por sobrevivir. Extendió el dinero en dirección a Mateo, una oferta que era al mismo tiempo una recompensa y un insulto. Toma, chico, tómalo todo, es tuyo, te lo mereces, compra lo que quieras, una casa para tu familia, desaparece de la calle. Las palabras eran un intento de reafirmar su poder, de transformar el milagro en un servicio pagado, de volver a poner al niño en su debido lugar, alguien cuya vida podría ser transformada por su generosidad monetaria. Era el lado más oscuro de Ricardo haciendo su última y desesperada apuesta, intentando demostrar que al final todo y todos tenían un precio. Mateo miró el dinero, vio los billetes, el poder que representaban, la escapatoria que podrían ofrecer. Por un breve segundo, la tentación brilló en sus ojos, la promesa de un estómago siempre lleno y un techo seguro. Pero entonces levantó el rostro y miró al hombre ciego frente a él. Vio más allá de la arrogancia, más allá de la riqueza, vio la soledad, la desesperación, la fragilidad. Con una dignidad que el dinero no podía comprar, Mateo negó suavemente con la cabeza. Ya se lo dije, señor, no lo hice por eso. Me alegro de haber ayudado. Y con ese gesto, desarmó a Ricardo por completo, quebrando la última arma que el magnate poseía. Un silencio pesado y denso cayó sobre la escena. Ricardo retiró la mano con el dinero, como si se hubiera quemado. El fajo de billetes pareció sucio, inútil, vulgar. Sintió el peso de la mirada de la multitud, pero por primera vez, no era una mirada de lástima hacia un ciego indefenso, sino una mirada de asombro hacia un hombre rico que acababa de ser moralmente superado por un niño. El abandono de sus viejos métodos dejó un vacío aterrador dentro de él. Estaba perdido, sin su mapa habitual, en un territorio emocional completamente nuevo y desconocido, un desierto de incertidumbre. Ricardo respiró hondo y una pregunta que no venía de la mente, sino del corazón, se escapó de sus labios. Su voz era más baja, casi un susurro. ¿Dónde
¿Dónde vives, Mateo? ¿Tienes familia? La pregunta lo cambió todo. Ya no se trataba de gafas o dinero, se trataba del niño. Era Ricardo, el hombre, intentando ver, por primera vez, la vida de la persona que lo había ayudado. Era la primera piedra que se colocaba en el puente entre sus dos mundos, una pista sutil de que una conexión mucho más profunda estaba a punto de formarse. Mateo dudó por un momento. La pregunta lo tomó por sorpresa. La desconfianza, su compañera, constante, le advirtió que no compartiera demasiado, pero algo en la voz del hombre le hizo bajar la guardia. Vivo con mi abuela, en una casita arriba en el cerro. Ella está enferma, ya no puede trabajar. Mis padres, ellos se fueron hace mucho tiempo. La revelación de su soledad y responsabilidad flotó en el aire, un eco de la propia soledad de Ricardo en su mansión vacía. Dos soledades, una en la pobreza, otra en la riqueza, encontrándose en aquella acera. Un fragmento de memoria, largamente enterrado, brilló en la mente de Ricardo. Se vio a los 10 años en el sótano de su casa, desarmando una radio vieja, fascinado por sus engranajes y cables. Un sueño de ser inventor, de crear cosas antes de que el sueño de ganar dinero lo consumiera por completo. Vio ese mismo fuego, esa misma curiosidad pura en los ojos que no podía ver, pero que sentía en Mateo. Ese niño era un reflejo de todo lo que él había perdido, de todo lo que había abandonado en su búsqueda de poder. Una decisión monumental y aterradora tomó forma en su mente. Era una locura. Iba en contra de toda lógica, en contra de todo lo que él era. Pero también parecía lo único correcto por hacer. Se giró hacia su guardaespaldas, la voz firme, pero cargada de una emoción que el guardia jamás había oído. Arturo, llama a mi abogado. Dile que venga a mi oficina inmediatamente. Tenemos un asunto urgente. El guardaespaldas frunció el ceño, confundido. ¿El abogado, señor? ¿Para el niño? ¿Quiere que lo denuncie por algo? La pregunta mostraba cuán arraigada estaba la vieja naturaleza de Ricardo. No, Arturo, no para denunciarlo, dijo Ricardo, su voz quebrándose ligeramente. Se volvió de nuevo hacia Mateo, dando un paso vacilante en su dirección, como si se estuviera acercando a algo sagrado. El ruido de la ciudad pareció desvanecerse de nuevo, creando una burbuja de intimidad alrededor de los dos. Mateo, lo que tienes en esas manos, en esa cabeza, es un don, un milagro. Es algo que el dinero no compra y que el mundo no puede, de ninguna manera, darse el lujo de desperdiciar. Ricardo hablaba despacio, cada palabra arrancada de un lugar profundo de su alma recién despertada. He pasado los últimos 5 años ciego, no solo de los ojos. Estaba ciego a la bondad, a la decencia, al valor real de las personas. Hoy, no solo arreglaste mis gafas, tú me hiciste ver. La confesión lo dejó vulnerable, expuesto, pero ya no le importaba. La armadura había caído, y en su lugar, solo, estaba la verdad desnuda y cruda de un hombre roto, siendo reconstruido. Y entonces vino la revelación, la propuesta que impactaría a todos. No voy a darte dinero, Mateo, porque lo que me diste no tiene precio. Voy a darte algo mucho, mucho mejor. Hizo una pausa, el corazón latiéndole descontroladamente. Te daré un futuro, una casa, la mejor educación que el dinero pueda pagar, un laboratorio para que construyas lo que tu imaginación ordene. Tragó saliva, con la voz entrecortada. Mateo, quiero adoptarte. Legalmente, quiero que seas mi hijo. El mundo se detuvo. La propuesta absurda, imposible, flotó en el aire como un trueno en un cielo despejado. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par en una mezcla de shock, miedo y total incredulidad. Al guardaespaldas Arturo se le cayó la mandíbula, sus ojos yendo del jefe al niño, como si hubiera presenciado una aparición. Los murmullos en la multitud se transformaron en jadeos audibles. Ricardo, el magnate cruel y solitario, ofreciendo no solo su fortuna, sino su nombre, su hogar, su legado, a un niño de la calle que había conocido hacía menos de una hora. Era un acto de fe tan transformador, tan radical, que rozaba la locura. Ricardo cayó en un shock por su propio acto, un arrepentimiento profundo por su vida pasada
y un salto vertiginoso hacia un futuro que nunca imaginó. La onda de choque de la propuesta de Ricardo se extendió primero por el rostro de Mateo. Sus ojos, acostumbrados a leer el peligro y la oportunidad en las calles, ahora reflejaban un torbellino de confusión, miedo y una esperanza tan grande que era dolorosa. Miró al hombre, al guardaespaldas boquiabierto, a la multitud que cuchicheaba y sintió el impulso de correr. La oferta no era un rescate, era un universo entero que no conocía y no sabía si merecía. Toda su vida de lucha por la supervivencia no lo había preparado para un acto de rendición tan absoluto por parte de alguien tan poderoso. Ricardo, sintiendo la vacilación y el pánico del niño a través de ese silencio cargado, dio un paso atrás ofreciéndole espacio. Su transformación se manifestó en un acto de humildad suprema. No impuso su voluntad. «Lo sé», dijo, con la voz suave, despojada de toda arrogancia. «Sé que parece una locura. No tienes que darme una respuesta ahora. Solo piénsalo, no como un regalo, sino como una asociación. Piensa en todas las cosas que podrías crear, arreglar, construir». Le estaba entregando el poder de la decisión a Mateo, devolviéndole la dignidad que su oferta casi le arrebató. Mateo bajó la mirada hacia su caja de herramientas, el símbolo de su identidad, de su lucha y de su talento. Luego pensó en su abuela, en su rostro cansado, en sus manos temblorosas y en sus oraciones nocturnas pidiendo por un ángel. Ese momento no era solo sobre él, era sobre ella también. Levantando la cabeza, miró directamente hacia donde sabía que estaba Ricardo y con la voz entrecortada pero firme, hizo la única pregunta que importaba, la prueba final para el corazón de aquel hombre. «Mi abuela, ella podría venir conmigo. No puedo dejarla sola». Una sonrisa, la primera sonrisa genuina y llena de luz en 5 años, transformó el rostro endurecido de Ricardo. Fue como si el sol rompiera las nubes de su alma. La pregunta del niño, llena de amor y lealtad, era la confirmación final de su carácter. «Por supuesto, Mateo», respondió Ricardo, la emoción haciendo su voz más grave. «Ella no solo vendrá, será nuestra familia». La palabra «nuestra» selló el pacto, un acto de reconciliación que unió no solo a 2 personas, sino a 2 mundos. El guardaespaldas Arturo, presenciando la escena, sintió un nudo en la garganta, viendo a su jefe renacer ante sus propios ojos. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de cambios. Vemos a Mateo no en una mansión opresiva, sino en un taller amplio y luminoso que Ricardo construyó para él. Las paredes están repletas de herramientas de verdad, de todos los tipos y tamaños. El niño, vestido con ropa limpia y un delantal de trabajo, se mueve por el espacio con un aire de reverencia y propósito, sus ojos brillando con una intensidad creativa que ahora tenía un lugar para florecer. Ricardo solía pasar horas allí, no viendo, sino escuchando los sonidos de tornillos, soldaduras y motores, la música de un futuro siendo construido, la banda sonora de su propia redención. La actitud del millonario se convirtió en noticia, una fábula moderna que ocupó los titulares de periódicos y pantallas de TV. Pero la verdadera transformación de Ricardo no estuvo en la adopción, sino en lo que vino después. Liquidó inversiones frías y creó la Fundación Mateo, una organización dedicada a descubrir, nutrir y financiar a jóvenes talentos de comunidades pobres, dándoles las herramientas y la educación que necesitaban. El hombre que antes medía el valor de una persona por su saldo bancario, ahora veía el verdadero capital humano que el mundo desperdiciaba todos los días. Su ceguera física le dio una nueva forma de visión. Una tarde, mientras el sol poniente pintaba el cielo de la Ciudad de México con tonos de naranja y púrpura, Ricardo y Mateo estaban en el balcón. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Ya no eran el magnate y el niño de la calle, sino simplemente un padre y un hijo, unidos por un destino improbable. Ricardo puso una mano en el hombro de Mateo, un gesto de afecto que se había vuelto natural. «Gracias, Mateo», dijo, la gratitud llenando cada sílaba, «por enseñarme a ver de nuevo». Mateo sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro. «Gracias, Ricardo.
por darme un lugar para construir mis sueños. La escena se aleja, mostrando las dos siluetas contra el crepúsculo. Uno fue rescatado de una vida de pobreza material, el otro de una vida de miseria espiritual. La dignidad de Mateo no fue comprada, sino honrada. La redención de Ricardo no fue un evento, sino un proceso continuo de dar lo que un día solo supo acumular. Su historia se convirtió en un faro, una prueba viviente de que la justicia moral a veces opera de maneras misteriosas, usando las manos de un niño para arreglar el alma rota de un hombre y demostrar que la bondad es la más ingeniosa de todas las invenciones. Así, en la inmensidad de una ciudad llena de contrastes, la vida de un magnate amargado fue transformada por la integridad de un niño que no tenía nada que ofrecer, excepto su don y su corazón. Su viaje nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en propósito, y que un único acto de compasión puede arreglar más que un par de gafas rotas, puede restaurar la fe en la propia humanidad, creando un legado de esperanza que resuena mucho más allá de una única historia, convirtiéndose en una invitación para todos nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que, incluso en las mayores dificultades, la fe y el coraje pueden transformar vidas. Y cuéntanos desde dónde estás viendo. Tu voz marca la diferencia.